Denle una sonrisa, hermano. Esta es una iglesia de amor donde nadie se siente extraño. Amén, mis hermanos. También los jóvenes pueden saludar, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Digno es nuestro Señor de toda alabanza, de toda gloria. Amén, hermanos. Aleluya. Ese lo pueden tener para Espíritu, mi hermano, quiero que me acompañe a la palabra. Tome su Biblia y acompáñeme a la palabra de nuestro Señor, al libro de Mateo, capítulo 24. Nuestro Señor bendiga grandemente a mis hermanos, amén, que proporcionaron este nuevo micrófono, estrenando, amén. Le damos gracias a Dios por estas familias, por estos hermanos que se despojan de un 5, un 10, si por ahí le pueden decir, mis hermanitos, a quien tenga el celular por ahí sonando, los papás, ¿no? Porque los niños ya ven que son niños, amén. Y si por favor, ¿verdad?, le damos gracias a nuestro Señor también, en nuestro espíritu, porque solamente, mis hermanos, necesitamos disposición. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de nosotros le hemos dicho a Dios, Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero nomás de la boca para afuera le decimos, hermano. A veces se nos olvidan las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algunos estamos aquí, amén. Y es mejor no prometerle a Dios nada, mi hermano, si no va a hacer nada. Amén. Mateo 24. Vamos a hablar de la ciudad de Israel, del pueblo de Israel, de la iglesia, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo levantó gracias a esa nación. Estamos aquí, amén. Esa iglesia somos usted y yo, los miembros del cuerpo de Cristo. Mateo 24, gloria sea al Señor. Del versículo, vamos a estar leyendo el versículo 1. Mateo 24 al versículo 14. Amén. Le decía, le damos gracias a Dios por la familia que dispuso su corazón para traernos este micrófono. Amén. Y Dios les bendiga grandemente. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ustedes el 2. Dice el 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Mirad que nadie os engañe. Dice el 5: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Guerras y rumores de guerras. Mirad que os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Todos el 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Incline su rostro y dígale: Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que ya que me trajiste, me permitas considerar, Señor, el tiempo de mi estancia en esta tierra. Me permitas comprender, Señor, cuál es tu propósito, Señor, aquí, en mi corazón. Dame sabiduría en esta hora, Señor, y quita de mi mente, Señor, el que solamente haya venido a un evento hoy. Quita de mi corazón, Señor, que solamente yo venga, Señor, a tu congregación a mirar cómo están las cosas, a mirar cómo están otros, a pasar el rato. Señor, a no crecer conforme a tu voluntad,
Permíteme, Señor, desarrollarme como lo deseas tú, Espíritu Santo, que desde que comenzaste en mí a hacer la buena obra, yo sé que tú la perfeccionarás hasta el día de la venida de mi Señor Jesús. Te pido todo esto, Padre, en el precioso nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. A él sea la gloria y toda la honra de su nombre y toda la alabanza. Puede sentarse, pero no deje de alabar el nombre del Señor. Amén. Este capítulo 24 nos habla, mis hermanos, de una de las predicciones más hermosas y más maravillosas de todas las Sagradas Escrituras. Si usted no ha contemplado, mis hermanos, si usted, mi hermana, no ha contemplado este capítulo 24 de Mateo, yo espero que hoy lo comprenda de una manera diferente. Nuestro Señor no solamente, hermanos, dejó la palabra de nuestro Señor para que nosotros entendiéramos cómo comportarnos en la iglesia, sino que también sepamos las promesas que Él nos ha dejado, todas las bendiciones que nuestro Señor tiene para usted y para mí, y que no son solamente bendiciones en el cielo, sino que también son bendiciones aquí en la tierra. Dios nuestro Señor, hermano, sabe que nuestra vida es temporal. ¿Cuántos dicen amén? Y usted, hermano, en este tiempo que tiene junto conmigo de vida, nos permite el Señor entender cuál es el proceso del Espíritu Santo para llevarnos a Cristo. Segundo, comprender por qué razón yo vengo a la iglesia y para qué vengo. Nos permite el Señor, hermanos, reaccionar a todo lo que viene a nuestra mente y nos separa de la comunión original con Dios. Porque todos tenemos pruebas, hermano. Amén. No hay ningún cristiano en la tierra que no tenga pruebas, porque si no, ya no sería cristiano. Amén. Los verdaderos creyentes, hermano, estamos sometiéndonos a la voluntad del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos qué tanto tiempo nos queda de acuerdo a las Escrituras aquí en la tierra. ¿Cuántos hermanos en Cristo sabemos que la iglesia pronto será levantada de la tierra? Sí, hermanos, porque ustedes lo han leído junto conmigo y el Espíritu nos da testimonio de eso. ¿Por qué sabe usted y por qué sé yo que estamos en los últimos días de la iglesia en la tierra? ¿Pero en qué parte de la palabra? Ese es el problema, que nosotros nos hemos enseñado a repetir como un periquito. Y nos hemos enseñado a seguir a los hermanos que vienen a la iglesia. Pero en realidad, ¿estamos sabiendo cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? Porque para todo, hermanos, para todo, les decía la semana pasada, tenemos algo que decir. Tenemos nosotros, mis hermanos, para Dios cuando nos cuestiona, una pregunta, hermano, que nos sacamos de la manga. ¿Cuántos decimos amén? Y los discípulos, hermano, tenían dos preguntas que concernían al estado eterno de su alma. Por eso yo quiero que usted se ponga a considerar cuáles serían las preguntas que le haría a Dios si usted pudiera estar ahorita enfrente de Él. Yo creo que una de las principales sería: ¿dónde voy a quedar, Señor? En la eternidad. Yo creo que esa es la pregunta número uno para todos. Porque yo no me he fijado que a alguien le preocupe, hermano, el pago del carro cuando está agonizando. Yo he estado delante de algunos que se han muerto enfrente de mis ojos y nunca me están diciendo qué día es. No me están preguntando por la familia. ¿Sabe qué es lo común que pregunta la gente cuando se están muriendo? Quiero estar bien con Dios. Y quiero estar bien con Dios. Y quiero llegar bien con Dios. Y Dios me perdone mis pecados. El Señor me perdone de todo lo malo que hice. Estas son las palabras, hermanos, que mis oídos han oído de personas que se están muriendo. Pero como nosotros no estamos en ese estado, no las hemos considerado. Estos discípulos que le hacen dos preguntas al Señor, tienen en su corazón algo que el Señor les había dicho, y quiero que ponga atención a esas palabras. Están dos versículos antes del capítulo que acabamos de leer. Dice así la Escritura. El verso, lo vamos a leer 3 versículos atrás, el versículo 37 del capítulo 23. Y es un lamento que Jesús hace cuando las personas no se convierten. Es un lamento que Jesús hace cuando la gente no crece en Él. Es un lamento que el Señor mismo hace porque el propósito de Él de venir y de salvar a la gente no se cumplió.
Es un propósito que Dios hace para nosotros, hermanos en Cristo, los que ahorita Dios les permitió llegar a la iglesia. Dice nuestro Señor ahí: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Fíjense que ellos mataron a los profetas literalmente. Pero usted y yo hemos escuchado a Jesús decir que el que aborrece a su hermano es homicida. Y decimos que queremos estar con Jesús eternamente en el cielo. ¿Cómo usted va a entrar al cielo si me odia a mí porque le digo las verdades? ¿Cómo voy a entrar yo al cielo si usted, porque no hace caso también, yo no lo acepto? ¿Cómo voy a entrar yo al cielo, hermano, teniendo semejante hipocresía delante de Dios? Bueno, hubo personas que sí lo hicieron, y fue la lamentación de nuestro Señor Jesucristo antes de irse al cielo, y por esa razón, hermano, tuvo que juzgar completamente a una nación. Nuestro Señor, yo no le estoy diciendo que juzgó a Israel, hermano, por los pecados de otros, no. Hay un juicio nacional y también hay un juicio, hermano, eclesiástico. Y no se equivoque. Dios puede, hermano, condenar una iglesia falsa, ¿sí o no? Dios puede condenar una iglesia con hipocresía, ¿sí o no? Dios puede condenar una iglesia apóstata, ¿sí o no? Pues lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Porque la relación de Israel con su Señor fue de prostitución. Usted no puede tener otra mujer si ya está casado. Yo no puedo tener otra mujer si ya estoy casado. Usted no puede tener ojos para otra mujer si su esposa está enseguida de usted, enfrente de usted o atrás de usted. Eso es lo que yo le estoy diciendo de parte del Señor que nos hizo, nos creó y nos trajo para aprender aquí a Torrefuerte. Porque ahora hay muchas doctrinas de demonios sacadas del infierno, hermano, que no nos van a llevar al cielo. Y es lo que dice la iglesias. ¿Qué quiere Dios que oiga? Lo que el Espíritu dice en las iglesias. Repítalo conmigo. Lo que el Espíritu dice en las iglesias. Eso es lo que dice su palabra. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos, a sus polluelos, debajo de las alas y no quisiste? 38. He aquí, léalo fuerte. Vuestra casa os es dejada desierta. Ese es un juicio. Ese es un juicio de Jesús. Y si usted no lo había leído, hermano, apúntelo. Porque ahí mi Señor está haciendo justicia. Antes de irse, Él habló estas cosas en el mundo. Cuando vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Muchos oyeron un trueno. Y muchos pensaban, hermano, que había sido algo más. Pero Jesús les contestó: esta voz no vino sino por causa de ¿quién? De vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así lo dijo Jesús, hermano, cuando escuchó la voz del cielo que dijo: este hijo es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Amén. Usted necesita entender y comprender qué es lo que Dios está diciendo en su palabra y no interpretar la palabra de Dios a través de nuestra mente natural o por conceptos filosóficos que hemos aprendido de otras personas. El Señor está haciendo un juicio nacional aquí y les dice a todos, aunque no esté todo Israel allí, estaban los que iban a dejar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentes, que eran los apóstoles. Y les dice a ellos, a los que están en autoridad: he aquí vuestra casa, refiriéndose a esos 12 como el pueblo de Israel. ¿De qué casa está hablando Dios? Diga, de la casa de Israel. Porque el Señor la declara como una casa desierta. ¿Recuerdan el mensaje pasado de los demonios? Cuando el demonio se va, busca lugares que anda en lugares desérticos, secos, porque allá es enviado ese espíritu. ¿A dónde envió nuestro Señor esos espíritus? A Israel. Israel es comparado a un desierto. Si la casa se dejó desierta, se dejó sin el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué usted viene a la iglesia? ¿Sabe por qué usted teme de Dios? ¿Sabe por qué a usted le gusta la alabanza y la adoración? ¿Sabe por qué usted está aquí, hermano?
no porque quiera complacernos a nosotros, no porque usted ha alcanzado la misericordia de Dios, porque el Señor lo ha sellado con el Espíritu Santo. No hay mejor lugar que estar en la casa del Señor, hermano. Sí, hermano, mejor, decía el salmista, es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, hermano. Nuestro Señor hace este juicio nacional y decreta, hermano, que esa ciudad desde entonces va a quedar desierta. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Dice la palabra hasta que Él venga. Mire, el verso 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis. Esa es la desolación. Porque Jesús no iba a estar con ellos. El Espíritu Santo, al retirarse de cualquier hombre, hermano, ese hombre está condenado al infierno. El Espíritu Santo, con irse de la presencia de cualquier mujer que diga que es de Dios, está condenada al infierno. Donde está el Espíritu, hermano, allí hay salvación. Donde está el Espíritu, allí hay libertad. Pero donde no está el Espíritu, hay todo lo contrario. No hay nada más hermoso que nos haya dejado el Señor a usted y a mí, hermano, que la presencia de Él a través del Espíritu Santo. Usted no se comportaba así, yo tampoco. Usted no se amaba ni solo, yo también estaba igual. Pero cuando llega el Espíritu Santo, hermano, cambia todas las cosas. Mire cómo era Pablo, andaba asolando a la iglesia, la perseguía, pedía cartas y se las daban los buenos de ahí del templo, los fariseos que estaban en contra de Jesús. Imagínense esos que eran los comandantes en jefe del reino de los cielos, sirviéndole al diablo, dándole cartas, hermano, a los apóstoles del diablo, como era Pablo antes. O no me digan ustedes que Pablo era hijo de Dios. No, hermano, en el capítulo 9 de Hechos usted puede leerlo. Pablo no hacía la voluntad de Dios. Pero un día como usted y como yo, yendo en nuestro caballo, hermano, todos nos teníamos un caballito y el Señor tuvo que tratar directamente con él. Él miró, hermano, a un siervo llamado Esteban, al cual estaban apedreando delante de sus ojos. Y usted anteriormente, como yo le soltaba los perros a cualquiera que llegaba a hablarme de Cristo, sea mormón, testigo de Jehová, solo Jesús, dicen los gringos, you name it. A quien llegaba yo le aventaba ahí lo que fuera. Y así estaba Pablo. Pero un día nuestro Señor lo tuvo que confrontar derechito, hermano, de pechito a él y a su gente. Y le tuvo que decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y así a nosotros nos para el alto un día y nos dice, Román, Fernando, Ernesto, Juan, Patricia, Lucrecia, como te llames, ¿por qué me persigues? Amén. ¿Para qué le das patadas al aguijón? Porque todos les estábamos dando patadas al aguijón. Y nos iba peor cuando decimos amén. Imagínate irnos, hermano, todavía crudos y decir, voy a curármela. Si te ibas a poner peor, hermano. Te ibas a gastar lo poquito que te dejaba el mismo demonio para que tuvieras usted todavía en él. Pero gracias a nuestro Señor, hermano, que se nos presentó a todos y vimos su gloria. Gloria como la de el Señor les dijo que esa sequedad, el Señor les dijo que el Espíritu Santo no iba a estar en Jerusalén hasta que pasara esto, hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor Jesucristo es el espíritu de la profecía, iglesia. Y si usted no pone atención a lo que Él está diciendo, usted se va a perder en el cronos, en el tiempo que tenemos aquí en la tierra. Porque aquí es el cronos y allá arriba es el kairos. El kairos es el tiempo eterno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos hicieron dos preguntas, de las cuales la primera no la contesta el Señor aquí en Mateo. Vaya la palabra más adelante al libro de Lucas, capítulo 21. Y allí es donde va a estar la respuesta del Señor a la primera pregunta de los discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Ojalá que estas alertas que mandan cuando se pierde la gente las pusieran cuando viniera Cristo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué corredero no va a ser ese día? Los discípulos preguntaron, capítulo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos,
¿Cuándo serán estas cosas? Segunda pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dice en el capítulo de Lucas 21:20. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto sucedió, hermano, 70 años después de que Jesucristo falleció. Después de que Jesucristo fue muerto en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo había dicho estas palabras 70 años antes. Mire cómo es el espíritu de profecía. Cuando usted conoce la palabra, usted puede asegurar lo que va a pasar. No hay mejor, hermano, iglesia. No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. No hay mejor persona, hermano, que nos guíe que el Espíritu Santo de Dios. Ahorita se está haciendo una trifulca en cuanto a conocimiento, ciencia y de todo, como dijo el Señor en Daniel, que la ciencia se iba a aumentar. Si usted se da cuenta, hermano, todos los siglos pasados, antes del siglo XVIII, XVII, hacia atrás, nunca, hermano, miró usted y yo un avance en la ciencia tan grande como se ha hecho en el siglo XX. Ni en el siglo XIX tampoco. Todos los inventos, todas las cosas maravillosas que el hombre ha hecho, se han empezado a manifestar en el siglo XX. Entramos a este siglo XXI, hermano, y está cada vez más horrible la situación. Las personas, hermano, están pensando de una manera muy significativa. Y nuestro Señor dice aquí: pero cuando viereis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Estas personas que miraron al pueblo de Roma, a la ciudad de Roma venir, hermano, ante la ciudad de Israel, los que creyeron a la palabra de Dios, tenían guardada esa palabra en su corazón. Y mi Señor le dice a usted y a mí: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Porque cuando usted guarda la palabra y algo se presenta en los días que usted vive, usted glorifica a Dios. Y no importa que el mundo se caiga, usted va derecho al cielo por guardar la palabra. ¿Se acuerda del chiste de la viejita que vivía en California y empezó a temblar y se agarró de un poste porque se andaba cayendo? Y que gritaba: dale duro, papacito, dale duro, dale duro. ¿A quién le decía dale duro? A la gente, porque ella sabía, hermano, la palabra. Y si usted guarda la palabra que está escuchando aquí en la iglesia, nunca va a mirar muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es lo fuerte. Cuando llegó Tito con todo el ejército de Roma, empezó a destruir el templo, empezó a destruir la ciudad y se empezó a cumplir la palabra exactamente como el Señor se las dijo. Ellos sintieron, ellos vieron, hermano, que estaba cumpliéndose la palabra de mi Señor Jesús. Dice el 21: entonces los que estén en Judea, porque esto pasó, hermano, huyan a los montes. Jerusalén, hermano, es donde llegaron los ejércitos. Y en Jerusalén es donde otra vez va a llegar este ejército. Por manos, hermano, del anticristo. Israel tiene que salir corriendo de Jerusalén otra vez. Diga conmigo: Jerusalén va a tener que huir otra vez de su tierra. Así como hubo una persecución para la iglesia, hermanos, en el libro de Hechos, así también va a haber una persecución para el pueblo de Israel. La iglesia, no se menciona, hermano, que la iglesia vaya a ser perseguida. Jerusalén sí. La iglesia puede ser atacada, ¿me entiende? Pero no destruida. El pueblo de Israel va a ser perseguido por el anticristo. En el capítulo 12 de Apocalipsis, nuestro Señor dice, hermano, si usted va para allá, sin dejar de quitar el dedo de ahí del capítulo 21 de Lucas, si usted va a Apocalipsis, amén, capítulo 12, indica con un amén cuando lo tenga. En ese tiempo es cuando Israel, hermano, va a estar pasando ya la peor parte de la tribulación.
Va a estar en la gran tribulación. Israel, el pueblo de Dios. En el capítulo 12, verso 5 en adelante. Y ella dio a luz un hijo varón. Es Israel ella. De la mujer que se habla ahí es Israel. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Satanás sabe que viene a reinar mi Señor Jesucristo. Amén. Y Satanás no va a querer, hermano, que el Señor Jesucristo se manifieste. Regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hablando de la mujer, que es Israel. Y la mujer que dice que va a hacer. Subraye eso, huyó al desierto. El Señor la va a esconder en un lugar llamado Petra. Es el desierto que está en Israel, donde tiene lugar preparado por Dios. Mi Señor ya sabe hacia dónde va a llevar a esa mujer. ¿Para qué? Para que allí la sustenten. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 días. La otra mitad de la gran tribulación. Nuestro Señor ya tiene todo, hermano, puesto en la palabra. Israel tiene cómo saber cómo va a seguir la secuencia después de que la iglesia sea levantada de la tierra. Porque nosotros, hermano, nos vamos primero. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted y yo somos esos, los que nos tocamos. Por eso digamos a ser hijos de Dios. Esto no es para nosotros. Y hay que saber también cuando el Espíritu Santo de profecía está hablando a la iglesia en la Escritura y cuando le está hablando al pueblo de Israel. Otra vez en Lucas 21:21 dice. Vamos a leerlo, mis hermanos. Entonces, los que estén en Judea no son cristianos, son judíos cambiados ¿a qué? Al cristianismo. Amén. Pero no son gentiles, no son de las naciones, son judíos. Amén. Entonces los que estén en Judea, les dice el Señor ahí, huyan a los montes, y los que en medio de la ciudad, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Recuerden que esta es una pregunta que le hicieron sus apóstoles. El 22, porque estos son días de ¿qué? De retribución. Ya lo miramos en el capítulo 12, que están en medio de la gran tribulación. Amén. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. El 23, todos juntos. ¿Qué va a haber? Gran calamidad, gran tribulación en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Qué es esa ira? La ira del Dios Todopoderoso. Nuestro Señor tiene que tratar con su pueblo como está tratando con nosotros. ¿Por qué tiene que tratar con Dios de esta manera? Mire lo que dice al final, verso 24. Y caerán, ¿a qué? A filo de espada. Satanás va a matar a muchos. Satanás va a matar a muchos judíos en ese tiempo. Va a estar en Jerusalén el templo abierto. El templo en el capítulo 11 de Revelación, hermano, a Juan se le dice, mide el templo. Y a Juan se le dio una caña, una vara de medir. Amén. Y a Juan se le dice, mide el templo. Las personas que están en él. Dice en Apocalipsis 11, lo voy a leer mejor. Dice su palabra ahí. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Cuántas cosas son? 3. Levántate y mide el templo, 1, y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses, lo mismo que 1260 días. Todo está cayendo exactito, hermano, como el Señor lo profetizó. Y yo lo que quiero crear en ustedes conciencia de qué tan poderoso es el Dios que le llamó, de qué tan increíble es el conocimiento del Señor Todopoderoso
nuestro Señor Jehová de los ejércitos, que usted no necesita andar buscando a la bruja o al brujo. No necesita andar preguntando a la bruja. Tiene todo revelado en su santa palabra. Bendito el que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra aquí: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada. ¿Por quién? Como dijo Juan, por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. No es casualidad que el Señor no le haya dicho a Juan que midiera el atrio. El atrio es la parte de afuera. ¿Ha visto al Señor este mentiroso que le llaman Papa? Que se pone a hablar desde una ventana ahí en la Basílica de San Pedro. Amén. ¿Sí lo ha mirado, hermano? Mírenlo. Y ese es el mismo Lucifer comparándose, hermano, a lo que el Señor menciona en la palabra. Nuestro Señor nos enseñó a no decirle Padre a nadie en la tierra, porque solamente un Padre tenemos en el cielo. Y a nadie decirle Maestro, porque solamente uno es Maestro, el Cristo. Déselo fuerte, Siguió mi Señor escuchándolos. Respondió Jesús, Mateo 24:4. Aquí va a entrar lo bueno, hermano. Amén. ¿Qué eventos tiene nuestro Señor preparados para Israel? ¿Qué tiene que esperar Israel que le suceda de acuerdo a la palabra de Dios, si es que creen en el Evangelio? Mire, aquí hay hermanos y hermanas, hermano, que parece que no tuvieran ni una emoción en ellos. Claro. Y saben una cosa, cuando les falta algo material, hermano, se asustan más que el diablo cuando ve la cara de Dios. Debería de ser al revés, hermano. Porque si a mí me emocionaba el partido de las Chivas o no sé quién, y a usted le emocionaba ir a ver cualquier película del mundo, usted debería estar emocionadísimo en la casa de Dios, porque no hay un mejor lugar que estar aquí, hermano. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Estamos en el puro apogeo, hermanos, hoy. El puro engañador. Amén. Ahorita las mujeres que se casan por medio del Facebook, qué engañadas están. Y también los varones que están mirando ahí, mujeres que no sé cuántos millones de filtros le ponen a la foto. Amén. Miraban otra vez a una chinita que estaba pero fea con F mayúscula, hermano. ¿Qué tan fea estaba? Fea con F mayúscula. Bueno, para no exagerar, estaba para darle un susto al miedo, la pobre chica. Pero así en un 2x3, hermano Juan, se puso un montón de cosas en la cara que nomás le hacía el negrito así. Hasta que ya no pudo abrir la boca. Pero no solamente el engaño, hermano, en la belleza. Mire, ahorita la mujer, el hombre también, ¿verdad? Algo que corre poniéndose guapo y sacándose ceja y rizándose el pelo, y el hombre ya convirtiéndose medio raro, hermano. Pero porque hay ese espíritu de narcisismo en el mundo que viene del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo que me acuerdo me decía el maestro: oye tú, Román, ¿cómo es el hombre? No, pues como usted nos ha enseñado, maestro. Fuerte, feo y formal. Pues, de que guapos, no, pues los guapos eso es otra cosa, ¿verdad? Se creen tan guapos que al rato una ceja acá torcida y no, también van y se la depilan. Y andan así ya cargando bolsa. Alaba, mi hermano, porque es la verdad, nuestro Señor está hablando aquí y a Juan todavía no le revela lo de Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Pero mira que no te habías dado cuenta que aquí está el Apocalipsis. En este versículo el Señor habla del engaño. Y hay algo que se llama paralelismo profético. ¿Cómo se llama? Paralelismo profético en la Escritura. Y el Señor puede decir una profecía, hermano, en Oseas, pero puede Juan hablar también de la misma profecía que Jesús dijo. Puede el Señor hablar de una profecía, hermano, en Deuteronomio con Moisés, y puede el Señor también cumplir una profecía
que dijo Moisés en nuestro tiempo. Amén. Así es Dios nuestro Señor. Poderoso, hermano. Su palabra dice, porque vendrán muchos en mi nombre. 24:5. ¿Lo leemos, hermano? Porque vendrán muchos en mi nombre. Diciendo qué cosa. Note, yo soy el Cristo. Amén. Yo soy el Cristo. Dile que pase mi hermanito y que se siente, por favor. Él ya ha venido en otras ocasiones. Would you pass by and have a seat over there, please? Or in front, whatever you want. Sean abusados, hermanos, porque estamos hablando del engaño. Amén. Amén, aleluya. Apocalipsis 6, 1 y 2. Agarre su Biblia, por favor. Amén. Qué buen versículo. Lo leemos otra vez. Porque vendrán muchos en qué? En mi nombre. Diciendo qué cosa. Yo soy el Cristo. ¿Y qué va a suceder? Que a muchos engañarán. El Señor, hermano, no tenía una perspectiva solamente de un tiempo, hermano. El Señor, como Dios, tenía una perspectiva completa de todo, hermano. Dios sabía qué estaba pensando usted, hermano, al momento que Él estaba hablando. Dios sabía dónde estaba tu mente, Antonio. Dios sabe a qué venimos. Dios sabe por qué te comportas así, hermano. Dios sabe por qué voltea. El sentir de tu corazón. Y para Dios no hay nada escondido. Yo debo de conocer a mi Señor, hermano, para que a mí no se me ocurra pensar algo diferente de Él. Dice su palabra, mira, porque vendrán muchos en mi nombre y mirad que nadie os engañe. ¿Les estaba hablando a gentiles o a judíos? ¿A quién, mi hermano? A judíos, a los discípulos. Vaya al libro de Apocalipsis en el capítulo 6. Y se va a dar cuenta que es un paralelismo. Mi hermano Leonel, tráigase una Biblia en inglés, mi hermano. He's going to give you a Bible in English. We're going to be in the chapter 6, verse 1 and 5. Okay, mis hermanos? Stay there. Stay there. I have talked to you before. Remember me? Él es el que dice que no habla, pero sí habla. Él es el que ya les platicó a algunos. Amén. A mí no se me va a nadie. Capítulo 6 de Apocalipsis, verso 1 en adelante, ¿lo tiene? ¿Qué dice el Señor ahí? Y cuando cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oía uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Pregunta, ¿quién es ese caballo? Cristo. No es Cristo. Las Biblias católicas, hermano, tristemente han confundido a millones y millones de personas. Porque ahora, hermano, existe un espíritu que está en contra del Espíritu Santo. Usted ya lo ha escuchado aquí en la iglesia, de un misterio de la iniquidad en contra del misterio de la piedad. Y nosotros sabemos quién es el que hasta este momento lo detiene, el misterio de la iniquidad. Y es usted y yo, con el Espíritu Santo de Dios, que nunca nos van a engañar, porque ya nos sabemos todos del Espíritu Santo de Dios. Este hombre, este caballo blanco, es el anticristo entrando en escena a Israel. Nuestro Señor Jesús, cuando lo echaron del templo en San Juan, Él dijo, detrás de mí viene uno. Yo vine en el nombre de mi Padre. Pero ese va a venir en su propio nombre y a ese sí lo van a recibir. Este es ese hombre. Mi Señor Jesucristo no necesita que le den las coronas. Ella las trae. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, miré y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. ¿Ve? Mi Señor nunca pelea con arcos. Su palabra es la espada aguda que sale de su boca. Y con esa tenemos nosotros para ganarle al enemigo con la palabra de Dios.
Usted no necesita ni piedra ni aracos. La palabra de Dios. Por tanto, cuando mi Señor estaba escribiendo, hermanos, en Mateo, esas palabras estaba teniendo en su mente a este personaje. ¿Qué les estaba enseñando? Que no fueran a engañarse, que no fueran a ser engañados en su espíritu. Amén. Dice el siguiente versículo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El verso 6, ¿qué dice? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Capítulo 6, verso 3 y 4. Aquí te está diciendo el Señor el paralelismo, iglesia. Está diciendo el Señor que habrá guerras y rumores de guerras, ¿correcto? Y mira lo que dice el 6:4. Salió otro caballo rojo, y el que lo montaba, bermejo y rojo, es lo mismo, amigo. Y salió otro caballo bermejo, rojo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Qué más? Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Las guerras, hermano, van en aumento. Si ahorita usted se está dando cuenta, en el mar de China está habiendo una conflagración de muchas naciones que se están queriendo pelear por todas esas aguas territoriales. Amén. China, hermano, se está constituyendo ahorita como una de las naciones más poderosas del mundo. Y créanlo, en economía, Estados Unidos ya no es el poder económico mundial. Viene un tiempo en que se nos va a decir, y escuchen bien todos, hermanos, no tienes nada, pero vas a ser feliz. ¿No lo escucharon bien? Se lo voy a volver a repetir. Viene un tiempo en Estados Unidos que se les va a decir, y se nos va a decir a todos, no tendrás nada, pero serás feliz. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se está haciendo un socialismo, y nosotros no nos estamos dando cuenta, pero se está haciendo un socialismo. Ahorita ya te quieren enseñar a tus hijos en la escuela, y quieren ellos tomar, y de hecho ya la tomaron la posesión de nuestros hijos desde hace años. A nuestros hijos les están enseñando toda la basura que puede haber, y sigue habiendo y va a haber hasta en el mismo infierno. A tus hijos se les van a enseñar. Yo, gracias a Dios, le decía a mi papá, Padre, gracias porque mis hijos ya están grandes. Pero hay a ustedes que tienen hijos chiquitos. ¿Sabes que se les están enseñando cómo ponerse un condón? ¿Sabes que se les están enseñando a tus hijos que ellos, si quieren, ya se pueden ir de su casa a los 12 años porque ya es ley? ¿Sabes qué les están enseñando a tus hijos? Que ellos, aunque hayan nacido mujeres, pueden optar por ser hombres. ¿Sabes qué se le están enseñando a tus hijos? Inclusive por maestros que son bisexuales, las peores mundanalidades, hermano. ¿Sabes que a tus hijos se les están dando las peores clases, hermano, habidas y por haber en lo que respecta a lo moral? ¿Sabías eso, iglesia? ¿Sabes que a todos ellos te los están doctrinando conforme a la palabra del diablo y no de Dios? ¿Sabes que todas las escuelas ahorita, ninguna, hermano, se le permite hablar de Dios libremente? Pero sí se les permite hablar de toda la basura que pueda haber en el mundo. ¿Y sabes por qué? Porque el tiempo de mi Señor está cerca. Cuando veáis todas estas cosas, me dijo el Señor a ti y a mí, levantad vuestras cabezas, porque vuestra bendición está cerca. Yo, mi trabajo es que le enseñe a mis hijos. Yo, mi trabajo es que traiga a mis hijos a la mesa y les empiece a hablar de los valores del matrimonio. De mí es la responsabilidad como padre que yo le diga a mi hija y a mis hijos que se porten bien en la iglesia, que valoren al padre, que valoren a la madre, que valoren un feto, que valoren la vida, hermanos, como Dios nos la enseña. La enseñanza comienza en nuestras casas, no comienza en nuestras iglesias, en las escuelas. A tus hijos no los enseñan, ni a mí me mandó el Señor a enseñar a tus hijos, hermano.
A mí me enseñó a darles alimento a todos. Pero aquí es el que te corresponde, hermano, enseñar a tu hijo y a tu hija los valores que nuestro Señor Jesucristo enseña. Dice la palabra del Señor en el verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Así dice en su Biblia. Leamos juntos lo que sigue. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué está viendo ya desde hace décadas, iglesia? Todo esto lo estamos mirando. Desde el 2017, escucha con atención, desde el 2017 que hubo ese cambio en los astros, en los cuerpos celestes allá arriba, y yo les enseñé, y muchos hermanos en las iglesias se les enseñó esto, hermanos, a todos, de que había habido un movimiento, hermano, en las estrellas, y que se habían alineado, hermano, conforme a lo que dice Apocalipsis 12. Eso a muchos hermanos se los enseñamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Desde entonces para acá, hermano, yo no sé cuántas lunas de sangre se han visto. Y nuestro Señor menciona esos acontecimientos en los finales de los tiempos. También los temblores, los terremotos, los tsunamis han ido en aumento cada día. Si ahorita te pones a considerar esto, hermano, te vas a dar cuenta que en casi todos los países hay terremotos, que en casi todos los países hay volcanes, hermano, activos en erupción ahorita. Y eso tiene que ver con las señales que el Espíritu Santo está dando a la iglesia, porque viene pronto nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Estas señales manifestación del Espíritu Santo de profecía enseñándonos a nosotros, hermano. Jesús habló de la iglesia y de su pueblo. Segunda de Tesalonicenses habla también que Jesús vendrá a los que lo conocemos. Jesús vendrá de una forma a los fieles. ¿Cuántos dicen amén? Si tú eres fiel a Dios, hermano, el Señor te va a avisar. Pero si tú eres una persona que no eres fiel a Jesucristo, el Señor va a llegar como ladrón en la noche. Amén. Nomás poquito lo conocen. Amén. Te lo voy a repetir. Si tú no eres fiel con Dios, Él va a llegar como ladrón en la noche. Amén. Pero si tú eres un hijo fiel, Él te va a anunciar cuando Él venga por ti. Amén. Esa es palabra de Dios. Amén. Mi Señor Jesús aquí tiene, hermano, una plática con 2 discípulos nada más, que eran de los 12. Pero generaliza, hermano, hablando con el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo haga lo demás. A mí van a venir muchas preocupaciones cuando hago un mensaje y quisiera enseñarles de todo, hermano. Pero ¿sabes qué le dice el Señor? Yo voy a poner tu última palabra y tú estate tranquilo. Y yo lo hago en el nombre de Jesús. Dice más su palabra en Apocalipsis 6, 5 al 6, y ve que esto se repite. Apocalipsis 6, 5 al 6. Es el tercer sello, lo que estaba hablando el Señor allá en Mateo, Juan. David? Lo mismo que está hablando el Señor allá. Y nosotros todavía no queremos venir a estudiar, hermano. Nuestro Señor nos perdone esa incredulidad, hermanos, el día de mañana. Dice la palabra 6:5 de Apocalipsis, todos juntos. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. 6. Y una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Escasez de alimento, hambruna y hambre. Es el resultado de una guerra, hermano, mundial. Cuando se comenzó la Segunda Guerra Mundial y se terminó la Segunda Guerra Mundial, hubieron muchos millones de muertos, hermano. Pero la devastación no fue esa, sino después de que hubo hambre en toda la tierra. Y siempre que hay una guerra, hermano, imagínate ahora si en ese entonces que no había armas nucleares, la destrucción que se hizo. ¿Cómo será la tercera? Que sí la dice el Señor que va a haber. ¿Cómo será, hermano? Albert Einstein, cuando descubrió la bomba atómica, Albert Einstein fue un judío americano, hermano, que pudo escaparse de las garras de
Hitler, del gobierno alemán. ¿Cuántos dicen amén? Y él llegó a decir, hermano, en sus palabras como científico, como humano, el hombre está tan arraigado con el odio en su corazón, que si solamente 2 hombres quedaran en la tierra después de una guerra atómica, los 2 se agarrarían a pedradas. Así dijo este hombre antes de morir. Y yo lo creo, hermano, porque el hombre está perdido sin Cristo. No es nuestro Señor el que quiere que el hombre se pierda. El hombre se pierde porque no quiere reconocer en su corazón al Señor Jesús de Nazaret. Pero gloria a Dios por nosotros, que nosotros lo reconocemos y sabemos que no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay vida. Para concluir, aquí está el último. Dice el verso 8 y 9. Entonces, y todo esto será principio de dolores. ¿Sí te fijas? Entonces os entregarán a tribulación. Síganme en el 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿A quién les está diciendo estas cosas, hermano? Quisiera escuchar aunque sea uno. ¿A quién les está hablando el Señor aquí? Dígalo fuerte. Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. El Señor les está contestando 2 preguntas. La primera ya le dije que se la contestó el Señor, pero en Lucas. La primera la sigue contestando el Señor aquí. Sigamos, hermano, a veces venimos aquí cansados. Dios sabe que vienes de trabajar bastante, pero yo he sabido que la oración cambia las cosas. Yo también llegué a venir cansado a la iglesia, hermano, cuando estaba bajo autoridad de mis pastores. Pero ¿sabes qué le decía en la oración, hermano? Señor, lléname de fortaleza, porque en mi corazón yo quiero oírte. Pero fíjese en la oración, hermano. En mi corazón yo quiero oírte. Aunque tu carne, hermano, no quiera, Dios te da fuerzas al cansado en tu corazón. Yo sé que sí. El Señor dice ahí: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros, ¿qué va a pasar? Se aborrecerán. Mira el último, hermano, el último de los sellos. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, Apocalipsis 6:7, ¿lo tienes? Vamos a leer. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí tienes, hermano, en el verso 9 lo que el Señor está diciendo ahorita. Porque va a haber una persecución increíble. ¿Qué tipo de persecución va a haber? Increíble para el pueblo de Israel. Las almas del 5º sello, hermano, se conoce como las almas de los decapitados. Cuando se degollaba un animal aquí en el altar, había 4 cuernos, uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Y este era el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios de los animales. Pero eran tipo de las víctimas. ¿Quién tendría que ser la víctima? Diga yo. No un animal. Entonces, cuando cortaba yo el cuello del animal, era tipo de la persona. Porque tú y yo somos dignos de muerte. ¿Dónde caía esa sangre? En 2 lugares. O en la tierra, o se recogía por el sacerdote. Y cuando se recogía por el sacerdote, hermano, allí está este altar que habla el Señor aquí. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar, ¿de quién? De Dios. La palabra alma, hermanos, es la sangre. ¿Qué es la sangre? Mi alma. Porque la vida del cuerpo en la sangre está. Allí está, hermano, nuestra vida literal de nuestro cuerpo. Y estas personas, hermano, que el Señor mira aquí abajo, dice aquí en el capítulo 6, verso 9, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos
por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué dice el Señor que los van a perseguir? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Lo estás entendiendo? El Señor ya lo había dicho, hermano, en Mateo. Pero nosotros, si no leemos, no encontramos, hermano, ese paralelismo. Si estás en el trabajo, hermano, y te ponen a hacer una zanja de 24 pulgadas por 3 de hondo, hermano, haces lo imposible por comprar una cinta. Haces lo imposible por comprar un talacho, hermano, para que te cansen menos, porque no lo vas a hacer con las uñas. Compras la mejor pala para que no se te quebre a cada pie que avanzas. ¿Cuántos dicen amén? Pero para tu alma, hermano, pones muy poca atención. Y esto es para todos mis hermanos. Yo no estoy contra ustedes. Yo quiero juntar. El que quiere desparramar es el de afuera. Yo estoy con los de adentro. Bendito sea el nombre de Dios. Voy a enseñar 2 o 3 versículos que quiere el Señor que bajes a tu corazón. Porque estamos bajo juicio. Y digo estamos porque todos estamos, hermano, puestos a muerte. Aquí no hay ninguno que se escape de morir por la causa. ¿Cuántos dicen amén? Pablo, ¿por qué decía siento que cada día muero, hermano? Diga, por la causa de Jesús. Cuando tú ya no sientes que te mueres, hermano, es porque ya andas abrazado de aquel. Dice el Señor ahí. Le estamos leyendo del capítulo 24. Agarren su libro en Mateo y señalen esto. Capítulo 24, del verso 4 al 14. Esa es la mitad de la tribulación. Les voy a dar unos segundos para que lo marquen. Eso es la mitad de la tribulación de Israel en aquel tiempo. Capítulo 4, verso 4 al 14. Les leí ahorita hasta el 9 y el 10. Dice el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ese es el anticristo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La última frase de ese medio periodo. Y será predicado este evangelio de ¿qué? Del reino. Hay varias formas en que se predica el evangelio en las escrituras. Pero este es la predicación del evangelio del reino. ¿Por qué? Porque Cristo vino a manifestar un reino para su pueblo. Todos los del pueblo de Israel, hermano, estaban esperando el reino mesiánico. Nosotros no. Nosotros estamos esperando, hermano, el reino de los cielos. Porque usted y yo tenemos promesas eternas. Y el pueblo de Israel tiene promesas terrenales. Ese se va a acabar en 1000 años. Yo prefiero uno que dure toda la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es. Capítulo 24, 15, la segunda parte de la tribulación. Ahí comienza la gran tribulación. Y el Señor nos avisó cuándo iba a comenzar. ¿Lo tienen? Vaya a Daniel 9:27. Bendito sea el nombre del Señor. Daniel 9:27. Lo leemos, mi Señor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Daniel se le dio la revelación del anticristo. ¿Y de quién iba a ser ese personaje? Que iba a ser habitado por el mismo Satanás. El anticristo va a ser un ser humano, mitad animal y mitad humano. Va a ser un humanoide, en una palabra, un zombie, pero va a estar bajo la posesión satánica, porque Pablo dice no vendrá sino por obra de Satanás. Amén. ¿Quién lo va a hacer? Satanás.
Y por otra semana este hombre confirmará el pacto, porque Israel tendrá un pacto. Amén. Confirmará la mitad de la semana con Israel el pacto. A la mitad de la semana hará cesar. ¿Qué va a hacer cesar? El sacrificio y la ofrenda. Es decir, se va a presentar en el templo que Juan ve en el capítulo 11 y va a decir, espérense, ya no va a haber sacrificios de animales. Los sacrificios me los van a hacer a mí. Yo voy a ser su Dios. Y Él se va a presentar, hermanos, como el Mesías en el templo. Y ¿saben una cosa? Muchos le van a creer. Mucho Israel le va a creer y mucho Israel lo va a aceptar. Aquí porque hay muchos hermanos que no se confirman en el Señor, porque no son del Señor. Porque hay muchos haciéndole al ensarapado, hermanos, o sea, trayendo la máscara nada más, pero no pueden ser mejores. Porque no han nacido de nuevo. Alguien que no nace de nuevo no puede vencer. Porque para vencer necesitas tener el Espíritu Santo de Dios. Pablo dijo, hermano, cuando cayó hasta en adulterio, Señor, te pido que no quites tu Santo Espíritu. ¿Le perdonó el Señor lo adúltero? Sí, hermano. Pero a los hijos de Dios, a los que no son hijos de Dios, jamás. Caín nunca pensó en su corazón ni en su mente que Dios le podía perdonar. Caín dijo, grande es mi pecado para ser perdonado, y había sido un asesino. ¿Por qué dijo, grande es mi pecado? Porque no hubo Dios para él que pudiera perdonar el asesinato. Y yo creo en un Dios que puede perdonar todos los pecados si yo me arrepiento y me acerco a Él. Porque el que viene a mí dice, no lo echo fuera. Dile fuerte ese aplauso al Señor. Porque es para Él. Va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, hermanos. Y muchos se van a rebelar porque ya tendrán allá 2 testigos que el Señor va a poner. Esos testigos que el Señor va a poner, hermanos, le van a abrir las orejas al pueblo de Israel. Como aquí se las estamos abriendo a varios que todavía no quieren oír. Esos testigos van a estar en contra del anticristo, que va a querer que se pierdan la mayoría del pueblo de Israel. Pero está más poderoso el que está en mí que el que está contra mí. Y las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Fíjese lo que dice el Señor de ese hombre. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, o sea, va a ser muchas abominaciones, hermano. Ese hombre va a hacer que caiga fuego del cielo. Ese hombre va a levantar personas inválidas. Ese hombre va a sanar a muchos. Amén. Y ahorita usted se pintea, se va con la finta porque hacen hablar ahí a alguien o levantan a alguien. Hermano, ¿quién le dijo que por ver milagros y por ver señales se salva la gente? Yo le quiero decir algo mejor. El Evangelio de Jesucristo se salva a la gente por la fe en el Hijo de Dios. Pongan los ojos en Jesús. Nuestro Señor nos está enseñando aquí muchas cosas, pero que ya están pasando en su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a enseñar algo importante. Le dije por lo menos 2 o 3 versículos. Cómo el Señor va a juzgar al pueblo de Israel. ¿Y cómo el Señor va a hacer esto? Dice la palabra en capítulo 24, verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también, ¿qué cosa? Todos estamos a la expectativa del Señor. Amén. Pero en ese tiempo, Israel es el que va a estar esperando al Señor. Ahorita usted y yo, hermanos, sabemos que el Señor se va a manifestar en los aires. Él no va a tocar tierra. ¿Cuántos hermanos dicen amén? El Señor no toca tierra. El Señor se va a manifestar en los aires. Amén. Y dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:13 que nosotros debemos tener esperanza. Amén, hermano. No como los que no tienen esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza. Él es la esperanza de vida. Y si nosotros creemos que el Padre resucitó a su Hijo, así también traerá mi Señor con Jesús a los que durmieron en Él.
Así es que si tú y yo morimos, hermano, ahorita todos nos fuéramos, pero viene el Señor mañana ya venimos con Él a levantar nuestro cuerpecito que se nos quedó aquí encerrado. Bendito sea el nombre del Señor. Esos hijos de Jerusalén, los fieles a Dios. Porque hay un Israel incrédulo, hermano. Hay un Israel que sí se va a comer todo lo que el diablo le pase por enfrente. Ellos son de los que nuestro Señor dice aquí, verso 28. Ese es el Israel incrédulo, póngale ahí, si usted no había sabido quién era ese versículo. ¿Quién es ese versículo, hermanos? El Israel. Dígalo fuerte como si lo creyeran. El Israel incrédulo. Ahora pregunte, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Lea el verso del capítulo 23, 38. Y el Señor ya había hecho un juicio contra los incrédulos, que no les iba a dar de su espíritu. Ahorita si el Espíritu Santo pasara aquí, hermano. Si el Espíritu Santo pasara aquí y le dijera a usted, hermana, ¿sabe qué, hermana? Usted no ha nacido de nuevo, pero que Dios se lo bajara a su corazón. ¿Qué haría? No, si con los puros ojos se ve. ¿Tú qué harías, Miguelito? Si te confirmara el Señor que tú no has nacido. Es lo que les estoy diciendo que lean ahorita en el versículo. ¿Cómo quedó después del juicio la casa de Israel? Vuestra casa os es dejada, ¿qué? Desierta. Y el Espíritu Santo no habita en desiertos. El Espíritu Santo no habita en desiertos, hermano. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Yo por eso me gozo, me alegro, me la sueño. ¿Cómo voy a decir que tengo el Espíritu Santo y me estoy durmiendo, hermano? ¿Cómo voy a decir que tengo el Espíritu Santo y no me estoy gozando con esta maravilla, hermano? ¿Cómo voy a decir que tengo el Espíritu Santo, hermano, y el diablo va a ser más fuerte que yo? No es cierto, hermano. Yo soy más poderoso que el que está en el mundo. Yo tengo que levantarme del poder del Espíritu. Un montón de hermanos bien papitas, hermano. No les crea lo que diga. Crea lo que el fruto que dé. Amén. La mayoría están pensando que ya se quieren ir. Reprenda al diablo. Mire lo que dice nuestro Señor aquí. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ese es el Israel incrédulo. Y les dije que en el 28 estaba ese grupo. 24, 28, ¿qué dice? Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, ¿qué? Ahí está el cuerpo muerto. Aquí unos casi les traigo la cobija y la almohada. Oye, ¿no es una vergüenza que estés cabeceando en la casa de Dios? ¿No es una pena, hermano? Donde esté el cuerpo muerto, ¿qué se van a juntar? ¿Qué son las águilas? Son demonios. Son demonios. La simbología escritural es necesaria, por eso les dice uno, vengan a la escuela, hermano. Venga a la escuela, hermano. Venga a la escuela, hermana. Llénese del conocimiento de Dios. ¿Cuántos van a venir? Les regalamos la clase. Levante su mano. ¿Quién quiere venir este sábado? Es gratis. Vente, hermano, es gratis. María, tú ya te habías inscrito. ¿Quién más quiere venir? Es gratis. ¿Lo ve? ¿Cómo el Señor te va a usar? Dete la vuelta, Miguelito, es gratis. ¿Quién más? ¿Quién dice que yo quiero venir? Vente, hermano, es gratis. Tú también vente, es gratis, Antonio. También, hermano, vente, es gratis. Pero vengan. Y van a ver lo que hace Dios en sus corazones, hermano. Porque Dios no es hijo de mujer para que mienta, ni de hombre para que se arrepienta. El Señor siempre cumple su promesa. Les voy a decir algo. Aquí ya vemos muchos contratistas. ¿Sí o no? No los escucho, hermano. ¿Tú no eres contratista, Alan? ¿No? ¿Cómo no? O sea, contesta, amén.
Tú, mi hermano, tú no eres contratista. Contéstame. Qué bueno, hermano. ¿Quién más es contratista aquí? Miguelito. ¿Cuántos contratistas sabemos entonces aquí? Darío, tú no eres contratista. Los quiero ir a todos. Amén. Amén, hermano. Pero como si lo creyeran. Y la gloria sea para Dios. Debemos de ser buenos para Dios. Les voy a decir una cosa. Me da vergüenza y me da pena, hermano. Delante de Dios les digo, por cada una de estas personas cobardes que dicen así al Señor. En su corazón, hermano, ustedes están diciendo, yo hago, yo deshago y todo esto. Y saben una cosa, están muy atrás de mi Señor, la mayoría. Se los digo en el amor del Señor. Cuando mi Señor Jesucristo, hermano, me puso en este lugar, me puso para levantar hombres de valor, hombres de guerra, hombres que no saquen nada, que no sean sacatones. Que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Mira lo que dice el Señor en el 38. Y van a mirar, mis hermanos, lo que hace el Señor. Como en los días de Noé, antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en la barca. ¿Sí o no, hermano? Cuando tú estás pensando mejor, hermano, como hombre de Dios, le voy a hablar a los líderes. Cuando tú estás pensando como hombre natural, tú no puedes pensar como un hombre cristiano. Porque nadie puede servir a dos señores. Amén. Y les quiero pedir un favor. Los hombres que se apunten aquí para trabajar en Torrefuerte para las cosas de Dios, no deben de tener dos amos en su corazón. Amén. Porque con uno van a quedar mal. Mi Señor Jesucristo, hermano, cuando te limpia como a Pablo, te tiene que enviar un Ananías a la casa. Y yo le pedí esta tarde a mi Señor, Señor, a las personas que tú quieras cegar, déjalas así. Se los dije desde la semana pasada cuando pasaron a limpiarse la mayoría. Pero no todos se limpiaron. No todos se limpiaron. Y esta mañana leía Hechos 9. Y te voy a enseñar lo que el Señor me puso. Y ahorita lo estoy sintiendo. Te lo voy a decir. Ve al libro de Romanos, hermano. Que a los hombres se los pido por favor que me acompañen. Hechos capítulo 9, perdón, no Romanos, Hechos 9. ¿Lo tienen? Cuando mi Señor va, hermano, tras de Pablo, el primer sentir que tiene el Señor para con Pablo es que fue bueno para la basura. ¿Para qué era bueno Pablo? ¿Tú para qué eres bueno, hermano? Para la basura. ¿Yo para qué era bueno? Digo, para la basura. ¿Tú para qué eres bueno? ¿Tú para qué eres bueno? Digo. ¿Y tú, hermano? Pintaban pero para la basura. ¿Tú, hermano? ¿Tú para qué eres bueno? ¿Y tú, hermano? ¿Tú para qué eres bueno? Para la basura también. ¿Tú para qué eres bueno también? Para la basura. Todos estábamos para llorar. ¿Tú también estabas para la basura? ¿Tú no servías para cesto tampoco? Para nada. ¿Tú, Francisco? ¿Tú, mi hermano? ¿No servías para la basura? Todos servíamos para la basura, ¿no, yo? ¿Y tú, Luis? También, para la hediondez, todo. ¿No, hermano? ¿Cómo nos sacó el Señor del escombro? Del estiércol, que es escombro ni que ocho fardo. ¿Eh, David? A todos. Allá está Pablo, hermano, oliéndole las patas al diablo. Hediondo, hermano. Y el Señor, hermano, como lo ve, que es especialista en la hediondez, porque para eso nos pintamos solos. Y yo fui a la cabeza, no con las mujeres, porque aquí la bronca es con uno. Amén, hermanos. Amén, hermanos. No los escucho a todos como que son unos y otros.
Pablito. Dice el Señor, Saulo respirando aún amenazas y muerte, porque algunos me miraron como si me ganaran, Saulo respirando aún amenazas y muerte, ¿en contra de quién, hermanos? Los discípulos. Y así se va a sentir el patadón, hermanos. Santo. Ahorita que hice la pregunta, aquí sentí hasta escalofrío, hermano, con ese espiritito que se carga uno que otro. Santo. Tú dices, yo no hablo. No, si hablas. Si hablas. Si hasta los mudos hablan. Sí, sí. Cuando Dios se aparece, hasta los mudos hablan. Dice el Señor, con los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió, ¿qué cosas, hermanos? Cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos. ¿A dónde lo quería llevar Pablo? A Jerusalén. Presos a Jerusalén. Yo los quiero llevar presos a mi Señor Jesucristo. Es una gran diferencia. Dice el Señor ahí, mira, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, ¿qué dice la Escritura? La fe viene por el oír. Dios sabe ese principio. Si Pablo se hubiera caído pero no hubiera escuchado nada, le hubiera echado la culpa al terreno, al caballo, él mismo, no sé, pero no se hubiera convertido. Y aquí lo que hace falta, hermano, es que uno tenga comezón de oír, pero la sana palabra. ¿Sabes que hay filtros, hermano? Aquí en la casa de Dios hay muchos filtros y que interrumpen la comunión con Dios. Yo le dije al Señor, Señor, si somos una iglesia pentecostés, yo me gustaría que los hombres te alabaran, te glorificaran, como otras congregaciones que he escuchado, hermano, que aunque no traen nada, hermano, de palabras, glorificando el nombre de Dios. Pero te vemos allá afuera, hermano, haciendo otras actividades, y ahí, hermano, hasta se le hace un increíble como eres. Santo. Aquí te da sueño y en cuanto abres la puerta ya hablas con medio mundo. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Porque no es mentira. Dice el Señor, cayendo en tierra oyó una voz. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que oyera la voz? Tumbarlo. Y es lo que hay en nuestro corazón, iglesia. Hay mucho ego. Ya lo sé. Hermano, Isaac, pasa Isaac. Le voy a dar testimonio de este hombre, hermano, que a mí como hombre no me importa si se pierde o no se pierde. Se lo digo en la carne. Te conozco, Isaac. En la carne, hermano, no me importa que se pierda. Junto con todo y su familia no le hace. Yo salvando la mía, ¿qué? Pero me ha puesto carga por esta familia, hermanos, en veces más que por los que están aquí. Y yo le digo al Señor llorando, Señor, pero ¿por qué me pasa esto, Señor? Si este varón en veces ni me contesta. Estamos en la casa de Dios, Isaac, y espero no te ofendas y que el diablo te ponga que esto es exhibición tuya. Yo quiero darle testimonio a 2 o 3 cobardes que están ahí, pero no son mis hermanos, son demonios de cobardía que me los quieren tapar. Pero les quiero poner unas patadas a esos demonios y se largan en el nombre de Jesús. Yo te conozco. ¿Cuántas veces te he llamado? ¿Están escuchando? Y ustedes, los que ya tienen tiempo, pueden decir, pero a mí no me habla porque tú ya estás viejo y se sentó en el Señor. Amén. ¿Qué le dijiste del sueñito? Dile. Dios le bendiga, hermanos. Yo le llamé al pastor porque me sentí un poco inquieto. Tuve 2 sueños. Un sueño, perdón, eran 2 perros. Uno se iba y regresaba y se hacían 2. Entonces yo le llamé al pastor y le dije que qué significaba, porque me sentí un poco
incómodo. Yo lo reprendí, pero nomás se hicieron que se iban, pero se regresaban. Y ese eran dos perros y uno lo pataleaba y aparentemente desaparecía, pero como se puede decir, se reencarnaba y se hacía uno más grande, más fuerte. Y entonces ya fue cuando le llevó el pastor y por los demás, ay, que Isaac, vino tu esposa el miércoles y yo sé que a ti te volvió a brincar aquel porque dijiste, mejor me gano un billete el domingo que venir. Te voy a decir así delante de mi Señor que me escucha, no lo vuelvas a hacer. Mi Señor habla una o dos veces, amén, pero cuando se queda sin hablar, hermano, yo sé, mira, que si no fuera por esa mujer que tienes intercediendo, a lo mejor ya ni ganas tendrías de venir. La bronca es contigo. Pero se vino. Y agárrate de Dios, Isaac, y vamos a triunfar. Esta iglesia es de Dios, para Dios y por Dios. Yo no le miento, hermano. Yo no le miento. A él se mandó un mensaje y se lo enseñó a su esposa. Ay, dice, ese no me lo enseñó. Así. Porque en ese mensaje yo le decía lo que le quitaban a él las ganas de venir. Quiere que lo case y no viene a la iglesia. Estoy acostumbrado a hacer eso, hermano. No. Cualquier persona teniendo autoridad para casarlos, vente, yo te caso. ¿Por qué, hermano? Si el Señor dice en su palabra requisitos de un sacerdote en 1 de Timoteo 3, y yo me lo sé, por eso no hago eso. Otras personas que no se lo saben y por el placer de que los van a ver aquí casando a alguien, pues yo lo caso. Sí, pero esa no es la bronca. La bronca está tu conciencia delante de Dios. Yo, si fuera esclavo de los hombres, no sería esclavo de Dios. Y aunque no me vean bien, no importa, hermano. Aquí me van a tener hasta que el Señor me mande llamar. Así es que no nos vamos a bajar de esta barca. Te voy a decir lo que me puso el Señor en la mañana, antes de comer. Mira, 9, Hechos 9. Él temblando y temeroso dijo, es Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Así el Señor necesito yo decirle, hermano. Pero a él, una vez que me tumbe, ¿qué quieres que yo haga? Porque habemos unos que Dios va, hermano, a permitir que nos escuchen a nosotros. Es decir, Dios hablándome a mí, Dios hablándote a ti y tú llevándole el anuncio a alguien. Pero hay otros aferrados, tercos, y por qué no hasta cabezones, que van a creer que Dios les habla. Pero mira, cuando Dios trata con alguien directamente, hermano, es más horrible que hablar con 20, 30 personas. Ahí te va. Pero para los que siguen diciendo que Dios no está aquí, que Dios no habla, el Señor que está aquí sobre nosotros juzgue. Dice el Señor ahí en su palabra. El Señor le dijo, levántate. ¿Qué hizo primero? Como él lo tumbó, él lo levanta. El hermano Isaac vino porque el Señor lo levantó otra vez. Porque si el Señor ya no quisiera, hermano, ya no te pone a venir aunque tu esposa siga viviendo. Esto es de Dios, hermano. Mira, dice su palabra. El Señor le dijo, levántate. Segundo, entra en la ciudad. ¿Correcto? Iba para la ciudad. El Señor le dice, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué iba a hacer Pablo? Diga, lo que el Señor no quería. ¿Sí ven todos mis hermanos a los que les estoy hablando? Y no son todos, son 1, 2 o 3 hermanos, que chanclas se les está poniendo ahí para que se opongan a lo que les digo. Son poquitos. Un día que un hermano que estaba aquí en la alabanza se rebeló con lo que le dije yo. Y hizo una San Quintín en la iglesia.
Y sabes una cosa, llegó un hermano y me dijo, hermano, le vengo a decir que se están juntando como tantos. Le dije, no son tantos. El Señor aquí me dio un sueño, hermano, que eran 3 tickets que me daba una policía. Y eran 3 personas las que estaban de rebeldes en la iglesia. Y te digo lo mismo, aquí no hay muchos. Aquí sí muchos, son unos 3 o 4. ¿Sí? Los que están medio tremendillos. Y mi Señor dice en su palabra, levántate y entra en la ciudad. Tercero, y se te dirá lo que debes hacer. Cuando Pablo ya entiende eso, hermano, ya no está sano. Ya no está sano. ¿Sabes por qué? Porque ya cuando en tu corazón dijiste, yo no lo hago hasta que Dios me diga, hermano, te estás llevando juicio. Cuando un hijo te dice, papá, tú ya qué tienes que decirme si ya tengo 18 años, de ahí ya te estás llevando juicio. ¿Sabían eso, hermano? ¿No? Pues se lo voy a enseñar. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Así dice su Biblia. Y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Ves? Qué curioso que los hombres oyeron la voz pero no vieron al Señor, y Pablo sí lo vio y lo oyó. Ahí te va otra. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos, ¿qué pasó? Porque ya empiezas a tener ese látigo de Dios sobre ti. ¿Cómo estás, hermano? Estoy bien, pastor. ¿Cómo estás, hermana? Estoy bien, pastor. No, ya en tu corazón, ya la voz de a quien le puso el Señor, ya no lo vas a oír. Ya no lo vas a oír. Se te ha cegado el entendimiento, que son lo mismo que los ojos. Pablo literalmente se le llenaron de escamas sus ojos. Se pudo poner de pie, pero ya no caminó. ¿Y qué es lo que pasa aquí con nosotros cuando ya no caminamos? Lo mismo. Llegas a la iglesia, pero ya no haces nada. Llegas a la iglesia, pero ya no tienes propósito. Llegas a la iglesia, pero ya no te gozas. Llegas a la iglesia, pero ya no creces. Llegas a la iglesia, pero ya no hay cambio en ti. Eso es lo que me enseñó mi Señor ahí en la tarde antes de comer. De hecho, iba a traer ese mensaje. Dice la palabra, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco. ¿Dónde estuvo cuántos días, hermano? Sin ver. ¿Qué más? Nos hace falta ese ayunito. ¿Qué nos hace falta, hermana Rosa? Ese ayunito de 3 días. Yo siempre que me pone el enemigo algo contra alguien aquí, hermano, sabe que no me necesito esperarme todos esos 3 días para quitármelo. Porque sé quién me ha llamado. Y sé, hermano, que cuando está la bronca aquí, aquí también se debe de pelear. Mi Señor dice en su palabra, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y vete a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, todos juntos. Lo que tienes que hacer, hermano, en vez de ya no oír la voz de alguien que pone Dios enfrente, es orar. Yo en veces ya no oigo personas aquí, aunque sepa que son de buen testimonio. Yo en veces en mi conciencia, hermano, puedo cerrarme a no oírlo. Y los oigo nomás como si se los saludara ya, pero ya no hay oído de mí para comparte de estas personas. Eso es de lo que te estoy hablando, hermano. Mi Señor dice en su palabra, he aquí él ora. Si Pablo no hubiera estado orando, no hubiera sabido cómo iba a trabajar Dios. Si Pablo no hubiera estado orando, no hubiera sabido que Ananías estaba en camino. Si Pablo no hubiera estado orando, Pablo nunca hubiera servido al Señor. Y el Señor es bien específico.
Más adelante, verso 15, cuando Ananías le pone todas las excusas por haber, hermano, escuchado lo que decían de Pablo y toda la gente, el Señor le tuvo que decir: ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de quién, de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si tú quieres servirle a Dios, tienes que padecer por su nombre, si no, mejor hazte un lado. Si tú no vas a querer padecer, voy a concluir, hermano. Capítulo 24 de Mateo. El Señor le dijo a su pueblo, hermano, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El mismo juicio, hermano, que el Señor le dijo a los judíos de su tiempo y a los maestros de la ley. Y el Señor, hermano, en el capítulo 24, verso 31, va a hacer esta selección. Cuando venga Jesús por nosotros, iglesia, ¿se van a ir los malos o los buenos? Si ahorita el Señor, hermano, te saca, en tu espíritu te saca, amén, y te lleva a los lugares que Él quiere para enseñarte la verdad, Dios va a hacer contigo algo, pero tú tienes que estar preparado para eso. Si el Señor no te saca, y si el Señor no te habló, y si el Señor no te dijo nada, quédate quieto. Pero aquí mira lo que dice, capítulo 24, verso 31. Enviará a sus ángeles en ese tiempo, cuando esté trabajando con Israel, con gran voz de trompeta. ¿Y qué va a hacer? Juntará a sus escogidos. En ese tiempo, los que crean en Jesucristo, los que crean en el Mesías, hermano. Amén. Y lo juntará con los ángeles de su poder. ¿De dónde, hermano? De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El verso 40. De esta forma los va a levantar. Entonces, ¿estarán qué? Dos en el campo. Fíjate bien, si en ese tiempo estuviéramos nosotros, como pueblo de Israel, aquí se podría ir uno y quedarse otro. Una hermana se levantaría y la otra, que dice que es la más ungida de la iglesia, se quedaba. Porque el Señor sabe quiénes son los que le temen, y a ellos hará conocer su plan. Dice el Señor en el 41, estarán dos en el 40 y 41, perdón. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra, ¿qué va a ser? Dejada. Amén. Pero sabe esto, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Usted y yo debemos estar igual, estar velando, estar esperando a que nuestro Señor Jesucristo venga. Nos enseñó el Señor hoy todo el porvenir, hermano, del pueblo de Israel. Y saben una cosa, Dios sabe quiénes de nosotros nos gusta guardar la palabra. Nuestro Señor conoce aquí quiénes son fieles, quiénes no son fieles. Y nuestro Señor sabe aquí también quiénes no son fieles, pero intentan serlo. La gloria sea para Dios por toda esta bendición que nos ha dado. La bendición sea siempre para los que le aman y a su pueblo. Mi hermano Isaías, si pasas por favor. El Señor llevará al desierto a su pueblo en ese tiempo. Nuestro Señor tiene que tratar con su pueblo de reunirlo, hermano. Y esta reunión solamente puede ser, hermano, cuando Israel esté, hermano, ya sin excepción, sin un lugar para donde correr. Yo le pido que usted, mi hermano, levante sus manos. Ponga a mi Señor siempre en ese primer lugar. Y dígale: Señor Jesús, yo sé que un día tú recogerás, Señor, a tus escogidos. Yo he caminado mucho, Señor, pero en veces me he cansado. Si
usted es de las personas, hermano, que están cansados, haga lo que hizo Elías. Acérquese al Señor y dígale. Elías, hermano, no tuvo ningún problema en decirle a Dios que ya no podía seguir como profeta. ¿Y sabe una cosa? Mi Señor le ayuda al profeta. Salud. La cosa que hace mi Señor es que levanta a otro. Con Dios nosotros pensamos, hermanos, que Dios nos va a exigir. Mire, mi Señor no es así. En la Escritura nuestro Señor nos enseña que si no juntamos, no desparramemos. Que si no participamos, no nos opongamos a participar. Si usted es de las personas que en su corazón se han cansado, acérquese y dígale a Dios: Señor, dame fuerzas. Israel, Señor, en la tribulación va a pasar, Señor, mucho sufrimiento. Ahora he comprendido tu palabra, Señor, y me has hecho, Señor, entender por qué razón, Señor, tú tienes paciencia para con ellos. Señor, yo antes me pasaba la noche, Señor, embriagándome en las cantinas, Señor. Y tú conoces, Padre, que yo a veces no dormía por semanas, Señor. ¿Cómo es posible que hoy, Señor, nos sintamos ofendidos y no podamos, Señor, ni siquiera, Señor, estar un tiempo, Señor, contigo? Yo conozco a mis hermanos, Padre Santo, pero solo tú puedes conmover, Señor, sus entrañas, Señor. Yo veo solamente las cosas, Padre, pero tú eres quien conmueve el corazón. Tú me permitiste, Señor, ser, Señor, un instrumento en tu mano, Padre. Guarda mi corazón, Señor, de toda decepción, Señor, de cualquier hombre, Señor, que mis ojos conozcan. Quita de mí, Señor, todo tropiezo, Padre, yo te lo pido, en el nombre de Jesús. Porque tú eres mi galardón, Señor, mi escudo, mi fortaleza. Señor, yo sé, Padre, que tú, Señor, bajarás a nuestro corazón la palabra, Señor, que tú has escogido para hoy. Señor, yo sé que muchos vendrán, Señor, del norte, del sur, del este, del oeste. Tú levantaste un profeta, Señor. Padre amado, tú lo escogiste, porque no hubo, Señor, quien viniera a pagar por nosotros. Tu paciencia, Señor, esperaste siglos, Señor, para que naciera la simiente santa, Señor, tu Hijo Jesús. Y precisamente, Señor, en este tiempo, Señor, en el tiempo que nosotros, Padre, no valíamos nada. Tú eres la esperanza, Señor, que nosotros tenemos en este mundo, Señor. Como te dijo mi hermano Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Te pido perdón, Señor, por las faltas, Señor, que en veces tenemos en tu iglesia. Te pido perdón, Señor, por el corazón, Señor, que en ocasiones, Señor, se cierra tu voz. Te pido perdón, Señor, porque nos alejamos de ti, Señor, sin saber las consecuencias. Enséñanos, Señor, a amar como tú amas. Enséñanos a mirar, Señor, como tú miras. Enséñanos, Señor, a presentarnos delante de ti, Señor, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Aquí está tu iglesia, Padre, tú la santificaste. No hay, Señor, otro lugar mejor que estar a tus pies. Mira, Señor, tu casa. A los pequeñitos, Señor, tú levántalos. A los que están de pie, Señor, fortalécenos más. Para que seamos, Señor, un grupo, Señor, que levante bandera, Señor. A mis hermanos líderes, levanten sus manos. Dígale: Señor Jesús, quita, Señor, de mí toda queja, porque tus ojos me han visto, tus oídos me han oído, Señor, cuando yo me he quejado, Señor, del ministerio que me diste, del trabajo que me diste. Señor, yo recibo la palabra, Señor, y dígale así, hermano, delante de él:
Dame fuerza, Señor. Tú estuviste en este cuerpo de carne, Señor, por eso tú me entiendes, me comprendes. Y delante de tus ángeles, Señor, escogidos, dame más amor, Señor, por mi prójimo. Así como tú levantarás bandera, Señor, en aquel día y enviarás a tus ángeles a que escojan, Señor, tu pueblo, Señor, de los 4 confines de la tierra. De la misma forma, Señor, tú nos levantarás. Tu palabra, Señor, se tiene que cumplir. Y hágase, Señor, tu voluntad. Mi Señor está sanando, mis hermanos, muchos corazones. Mis hermanos jóvenes, enséñense, busquen de Dios. Si sus padres no les enseñan, mis hermanos, ustedes busquen, tengan hambre de la palabra. Abran su Biblia, pídanle a Dios dirección, porque los días son malos, mis hermanos. En este mundo va a haber una transición horrible, mis hermanos, en esta década. Se ha hablado, mis hermanos, por los líderes mundiales, los globalistas. No son personas millonarias ni multimillonarias, no, hermanos, son personas más poderosas que eso. Y les digo algo, el plan del diablo, hermanos, es quitar de todos los jóvenes, de todos los niños, todo el sentido moral que el Señor enseña al hombre para poder subsistir. Se están uniendo esos poderes demoníacos para arrancar de raíz todo lo bueno que hay en el hombre de Dios. De hecho, ese reseteo que viene para hacerse en el mundo, hermanos, tiene un plan. Ya fue anunciado en las Naciones Unidas, escuchen bien. Y viene de un gobierno globalista que tiene como principio establecer una nueva religión, un nuevo gobierno, una nueva moneda para someterlos a todos. El Señor Jesús no va a permitir eso. Por eso sabemos que su venida está cerca. Ese nuevo orden mundial, mis hermanos, tiene el fin, tiene el propósito, tiene el plan de someternos a todos, que es lo que están haciendo ahorita ya, sometiéndonos. Están cerrándole la boca hasta a los presidentes. Se imagina que no la cierren a nosotros y a la iglesia va a ser la primera, hermanos. Pero aquí hay oración. Señor, levanta bandera. Y yo sé, mi Señor Espíritu Santo, que vienen días peores, Señor. Pero usted nos ha enseñado, Señor, a establecernos, Señor, en la fundación de sus apóstoles. Usted es quien creó, Señor, quien hizo esa ciudad santa, nueva de Jerusalén, Señor, la que desciende del cielo de Dios y tiene fundamento, Señor, nación, la ciudad del gran Rey, nuestro Señor Jesús. Aquí está su pueblo, Señor, y yo extiendo mi mano, Señor, como en esa noche usted me enseñó, es donde te alcance, hermano, en el nombre de Jesús, y que haya luz, Señor, en estas casas, que haya esa bendición, Señor, en estas casas, que los ojos de ellos no se cieguen, Señor, que los ojos de ellos no se cansen, Señor, que las fuerzas, Señor, de ellos en sus casas por sus hijos no se cansen, Señor, que levanten banderas, Señor, contra sus enemigos y que no dejen de hablar, Señor, su palabra. Pónganlo, Señor, como voz de trompeta, Señor, que anuncien las virtudes de aquel, Señor, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Padre, yo sé, Señor, que viviremos. Aquí está la presencia de mi Señor. Si usted siente, mi hermano, mi hermana, ir con algún hermano y orar por él, si usted está firme, levántese y hágalo, porque esto es sano delante de Dios. Aquí debe de haber ministración unos a otros, hermano. Y lo dice mi Señor en su palabra. La oración de los ancianos, del justo, puede mucho. Levante bandera, Señor, contra nuestros enemigos. Hay poder en el nombre de Jesús. Que no tenga temor, mi hermano. No tenga temor, hermano. Levante bandera, mi hermano. No tenga temor. Levante bandera, hermano. Levante bandera y no tenga temor. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, no tenga temor, mi hermano. Levántese y resplandezca, mi hermano. En el nombre de Jesús, levántese. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis. Es lo que dice el Señor en su palabra. Todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis. Espíritu Santo de mi Señor, yo le quiero pedir por esta familia, Señor. Toma tu mano, toma su mano, mi hermana, de su esposo. Y digan conmigo: Señor Jesús, tú me has tumbado de mi caballo, Señor. Ahora, Señor, yo quiero ver tu gracia, Señor. Ábreme puertas, Señor. Yo no las voy a abrir. Yo sé, Señor, que me ha venido aflicción, porque tú la puerta que abres no trae aflicción, Señor. Estas puertas yo las he abierto. Díganle hacia el Señor. Y te pedimos perdón, Señor, porque hemos perdido comunión contigo, Señor. Pero yo me voy a levantar en oración, Señor. Y en estos días, Padre, yo sé que tú me darás la fortaleza. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo reprendo al diablo en los aires de su casa, de su apartamento, Señor. Y no se someten mis hermanos por tu palabra, Señor. Y repitan conmigo, mis hermanos: yo soy fuerte en el nombre de Jesús. Y es más poderoso que el que está conmigo, que el que está contra mí. Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Como ese hombre, Señor, que tú enviaste a Ananías. En esta hora se caen esas escamas de mis ojos, Señor. Y así es, mi Señor, te quita esas escamas, hermano Isaac. En el nombre de Jesús, Señor. Y Él ve ahora, Señor. Y tú lo ungirás con tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Para que Él hable tu palabra, Señor. Para que sea nuevamente ese siervo, Padre. Lleno, Señor, de tu Espíritu Santo. Sí, Padre amado. Aquí está tu presencia. Y no, Señor, nunca más se va a ir, Señor. Porque tú lo has apresado, Señor. Tus cadenas, Señor, de amor son más poderosas, Señor, que ninguna cadena, Señor. Hazlo entender, Padre. Llévalo a ese lugar, Señor, íntimo, Padre, que lo llevaste al principio, Señor. Y sus ojos son abiertos para su gloria. En el nombre de Jesús. Padre Santo, unge a tus siervas, que no se acobarden, Señor. Unge a tus siervos, Señor, que no tengan temor. Tú no retrocedas, mi hermano Marcelino. Tú has ganado la batalla, hermano, porque no has tenido lucha contra carne y sangre. Y el Señor, hermano, te viste, te quita esa ropa, hermano, y te pone una mitad en tu cabeza limpia, porque Él es el que ha guardado tus pensamientos en el nombre de Jesús. Tú no tengas temor, Dios. Hace mucho tiempo que el enemigo te ha dejado. Tú eres libre y mi Señor pone en tus manos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi hermanito Denis, mi Señor Jesucristo te sana. Y Él te abre tus ojos espirituales y te pone paciencia. En el nombre de Jesús. Él te pone paciencia porque tú quieres ir muy rápido. Y no es así, hermano. Él ponga esperanza, Él ponga fe. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu corazón es sanado. En esta hora Él quita toda carga, mi hermano. Y tú no te desesperes, porque Él te va a poner todo lo necesario. Él te va a poner todo lo necesario. Señor del cielo. Mis hermanos que están de pie. Si alguno de ustedes, mis hermanos, se separó de la comunión de Dios, haga esta oración conmigo. A veces nosotros cometemos errores en nuestra vida cristiana y después el enemigo viene y nos acusa una vez que nos ha tentado. Dios lo conoce, Dios me conoce. Y en esa intimidad que tenemos con el Espíritu Santo, hermano, levante su mano y diga: Señor, yo te pido perdón. Tú sabes en lo que anduve, Señor. Tú sabes en lo que hice. Pero, Señor, en esta hora yo vengo y te pido perdón. Yo no te quiero, Señor. Yo no quiero tener más ese pecado escondido en mi tienda. Yo no quiero tener, Señor, más ese pecado en mi mente, Señor. Y en esta hora, Señor, yo te pido perdón.
veremos la luz. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo y el pueblo de Dios dice. Amén.